Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Licenciatura en Contabilidad, Asignatura Dictamen de los Estados Financieros, Profesor Dr. Argenis Iván Mejía Chavarría, Alumna García Pérez Angélica. Tema a tratar: costo estándar. Costo estándar. Introducción. El costo es un concepto de la contabilidad que se refiere al valor de consumo de los recursos que han sido necesarios para poder producir productos o prestar servicios. El costo, también llamado coste, es el desembolso económico que se realiza para la producción de algún bien o la oferta de algún servicio. El costo incluye la compra de insumos, el pago de mano de obra, los gastos de producción y los gastos administrativos, entre otras actividades. A su vez, estos se dividen en costos históricos reales y costos predeterminados, que estos también se dividen en costos estimados y costos estándar. Los costos históricos se determinan después de haber realizado la producción, lo que provoca que el costo total se conozca hasta que se finalice el periodo de la producción. Pero los costos predeterminados son los que se determinan antes de realizar la producción, sobre la base de condiciones futuras específicas, y de las mismas se refieren a la cantidad de artículos que se deben de producir. Los objetivos de los costos predeterminados es fijar precios de ventas antes de comenzar la producción, facilitar la elaboración de los estados financieros sin necesidad de haber inventarios físicos de la producción en proceso, y auxiliar a la gerencia en la toma de decisiones para el control de los costos. Los costos estimados representan la cantidad que según la empresa costará realmente un producto o la operación de un proceso durante cierto periodo. Son la técnica más rudimentaria de los costos predeterminados, ya que su cálculo o obtención se basa en la experiencia, en el conocimiento más o menos amplio del costo que se desea predeterminar, y quizá en algunas partes se emplea el método científico, pero de ninguna manera en su totalidad. Las características de los costos estimados es que los costos estimados se ajustan a los históricos. Las variaciones modifican el costo estimado mediante una rectificación de las cuentas afectadas. Se basa en las experiencias adquiridas y el conocimiento de la empresa. Es el más barato implementado y el más caro de su sostenimiento. El costo estimado indica lo que puede costar un producto. El costo estimado es la técnica primaria de la evaluación predeterminada. Costo estándar. El costo estándar predeterminado se expresa en términos de una sola unidad. Representa el costo planeado de un producto y por lo general se establece antes de iniciar la producción, proporcionando así una meta a alcanzar. Esto nos sirve como base fundamental para evaluar la eficiencia de una entidad, la cual se debe encontrar en un punto normal de producción. Los costos estándar son costos predeterminados que indican lo que según la empresa debe costar un producto o las operaciones de un proceso durante un periodo de costos, sobre la base de ciertas condiciones de eficiencia, condiciones económicas y otros factores propios de la empresa. Es de alta precisión porque es una meta a lograr o una medida de eficiencia, indica lo que debe costar algo. A diferencia del costo estándar y real, se nombrará desviación porque debe ser más preciso y dar una idea de lo que salió de línea o patrón o media. Objetivo de los costos estándar. La finalidad de llevar el control específico es obtener una producción de calidad con el mínimo de dificultades posibles para lograr un equilibrio entre oferta y demanda con base a los precios competitivos del mercado. También se enfoca en reducir el estrés de la gerencia por medio del análisis de datos ordenados utilizados en toda la gama de herramientas. Presenta información amplia y oportuna, lleva el control de las operaciones y gastos, determina confiablemente el costo unitario para fijar el precio de venta, la evaluación de producción terminada, el proceso, averiada, defectuosa, entre otros, políticas de explotación, producción, cambios, etc. Desarrolla la unificación y estandarización de la producción, procedimientos y métodos. Características de los costos estándar. Una de las características más notables del costo estándar es que contiene información de manera unitaria, es decir, los expertos al momento de realizar se apoyan en los requisitos normales de calidad y eficiencia
que debe contener cada unidad a producir con el fin de satisfacer las necesidades del mercado. Otra característica de estándar es que sirven para medir el grado de eficiencia el cual se encuentra operando en las empresas. Sistema de costo estándar. El sistema de costo estándar es el más avanzado de los predeterminados y está basado en el estudio técnico, contando con la experiencia del pasado y experimentos controlados que comprenden una selección minuciosa de los materiales, un estudio de tiempo y movimientos de las operaciones, un estudio de ingeniería industrial sobre las maquinarias y otros medios de fabricación. El sistema de costo estándar tuvo su origen a finales de la primera década del siglo pasado, como consecuencia del desarrollo del mecanismo, o sea, el desplazamiento del esfuerzo humano por la maquinaria, estudio que se hizo el ingeniero Federico Taylor. En dicha época fue posible estandarizar las operaciones y las unidades, las cuales fueron cuantificadas en valores, llegándose a los costos estándar, y por la base de los cálculos empleadas son consideradas como instrumento de medición de eficiencia. Este costo indica lo que debe costar y difiere del costo estimado, que es el pronóstico de lo que puede costar. Los costos estándar deben ser base para ajustar los costos históricos. Tipos de costo estándar. Los costos estándar son el circulante o fijos o básicos. El costo estándar circulante son aquellos que representan lo que debería ser el costo en circunstancias imperantes o circunstancias normales. Se considera como un costo real que hay que llevar en los libros y a los estados financieros, a diferencia del costo estándar fijo o básicos, que son aquellos que sirven únicamente como punto de referencia o medida y que en él pueden compararse los resultados reales. Sirve como base para calcular los índices de precios. El procedimiento a emplearse considera reducir los costos reales y los porcentajes relativos del costo estándar que se tome como base. Ventajas de los costos estándar. Es un instrumento importante para la evaluación de la actuación. Las variaciones de las normas conducen a la empresa a implantar programas de reducción de costos, concentrando la atención de las áreas fuera de control. Son útiles para la toma de decisiones, permiten a la empresa planear, asignando responsabilidades políticas y métodos de evaluación a la actuación. En una empresa grande, los costos estándar facilitan demasiado las operaciones y el control interno. Las desventajas del costo estándar son la falta de flexibilidad, el impacto a la rentabilidad. Cuando se inicia o se implementa inicialmente el costo estándar, es muy costoso y casi ninguna empresa. Es costoso a sus inicios, pero más barato ya cuando está implementado el sistema. En la práctica es muy difícil adaptarte a la estructura conceptual específica debido a la rigidez y flexibilidad, así los costos no pueden calcularse con precisión. Otra desventaja es la inflación que obliga a cambiarlos constantemente. Determinación de los costos estándar. Para elaborar los costos estándar se requiere la participación de varias áreas de la empresa, como son diseño, ingeniería de producción, ventas, producción, compras, costos, etc. El área de costos coordina la información proveniente de todas las áreas involucradas y se responsabiliza de calcular los costos estándar por unidad de producto terminado, elaborando la hoja de costo estándar para cada producto, considerando el estudio de cada uno de los elementos de costo de la producción. La hoja de costo estándar se conoce también como fórmula, receta, maestro de producción, etc. Materia prima directa. Para determinar el costo estándar se debe considerar la materia prima y esta se considera en cantidad estándar y en precio estándar, al igual que mano de obra que se considera en cantidad y en precio. Para determinar los costos estándar de cargos indirectos por unidad
se consideran la capacidad de producción, el presupuesto flexible y la cantidad también. Desviaciones entre los costos reales y los costos estándares. La desviación de materiales, la desviación de mano de obra y desviación de los cargos indirectos. Los análisis de desviación de materiales y mano de obra directos se pueden dividir en desviación en cantidad, desviación en precio. Desviación en cantidad representa la diferencia entre los estándares físicos calculados y las cantidades reales consumidas, utilizadas originalmente por errores o diferencias de operaciones. La desviación en precio refleja los ajustes entre las cuotas predeterminadas y las realmente pagadas por causas externas a la empresa, y que en algunos casos podrían ser previstos por la administración del negocio. Las desviaciones de los cargos indirectos de fabricación son desviación en presupuesto, desviación en capacidad, desviación en eficiencia. Se calcula la capacidad no aprovechada de más en relación con la cantidad operada, y posteriormente comparamos esas capacidades trabajadas con el estándar que debería haberse logrado, obteniendo las diferencias o de eficiencia o eficiencias sobre los cargos indirectos. Los métodos de registro son el método A simple, que la producción en proceso se carga a costo histórico y se acredita producción terminada, y el método B completo, que se carga y se acredita en base al costo estándar. El método C mixto, la producción en proceso se carga y se acredita a los costos reales estándar. El sistema de costos por órdenes reúnen por separado cada uno de los costos, se planifica por anticipación bajo una solicitud de los clientes, es un sistema analítico. Y los sistemas de costos por procesos, el sistema de costos por procesos se carga a los procesos, es el elemento del costo. El sistema de costo es continuo, el proceso de producción es